La sexta revisión que debemos hacer es que la información de los terceros debe estar completa y organizada de acuerdo a las resoluciones de medios. Para esto contamos con la herramienta que tiene la aplicación para hacer toda la revisión de la información de los terceros. Cuando hablamos de revisar la información de los terceros, estamos hablando específicamente de que con base en la norma, con base en la resolución de medios magnéticos y en todos los anexos técnicos, debemos tener estructurada la información de nuestra tabla de NITs, de cómo tiene que estar toda la información de todos y cada uno de nuestros terceros. Recordemos que en esta tabla de NITs es donde se almacena la información que vamos a utilizar para generar o para entregar a la DIAN toda la información referente a los terceros. En este caso, si recordamos, pues tenemos toda la información del tercero, tenemos el NIT, tenemos el nombre del tercero, tenemos el tipo clase de documento, el tipo de persona, la distribución del nombre en caso de que sea una persona natural o la razón social en caso de que sea una persona jurídica o una empresa, tenemos la dirección, el código del departamento y municipio, el email, los teléfonos y el código del país. Básicamente con esto serían como el complemento general de todos los datos que se pueden requerir de cualquier tercero para la presentación de la información exógena. Para este año, por ejemplo, entonces, la resolución que nos trae toda la información de medios magnéticos es la resolución 112 del 29 de octubre de 2015, como lo hablamos al principio. En esta resolución, pues básicamente nos aparece la resolución 112, que es el contenido general de la información exógena, y nos aparecen estas otras, que son las resoluciones o las especificaciones técnicas con las cuales tiene que ir la información, básicamente en esos formatos que están ahí, que es del 1021, 1022, 2273, 74, 77, 76 y 79. Si miramos la resolución posterior que salió a esa, es la resolución 84 del 30 de diciembre de 2016. En esta resolución 84 salieron únicamente 3 anexos a la resolución, pero no salieron pues tampoco todos los anexos que de cada uno de los formatos. Por lo tanto, en esos formatos de los cuales no salieron los anexos completos de la información, esos se basarían pues en la misma resolución anterior, que sería la resolución 220, que fue la del año 2015, con la que se presentaron los del 2015, puesto que aquí no salieron en su totalidad resolución técnica para esos. Vamos entonces a mirar con base en esa resolución 220, que sería pues como la que nos almacenaría la información técnica de los formatos que no fueron modificados. Vamos a observar cómo sería esa estructura de la información de los terceros. Lo vamos a mirar con el formato 1001, que es el que más información contiene de cada uno de los terceros. Si miramos entonces la estructura técnica del formato 1001, que se conserva básicamente igual para este año. Entonces, en esta es donde nos aparece pues cómo tiene que estar específicamente la información de los terceros. Les repito, en este formato, que es uno de los que más información de los terceros lleva, y desde ahí pues ya se van a dar cuenta de que en cada uno de los formatos, así la información del tercero sea menos que la que presenta el 1001, pues la aplicación nos cumple con todos los criterios de información. Vamos a comenzar, por ejemplo, con los primeros datos pues que lleva dentro de la resolución técnica. Nos habla, por ejemplo, del tipo de documento. Ese es uno de los primeros campos que tiene. Observen, el primero es el concepto, pues que es el código del concepto. Nos indica que siempre debe diligenciarse de acuerdo a los definidos en la resolución. Recordemos que este formato 1001 sí tiene conceptos, tiene varios conceptos definidos dentro de la resolución. Por eso el primer campo que debe llevar es el concepto, pues dentro de la estructura técnica como tal. Luego viene un campo en el cual se nos habla del tipo del documento y en el cual nos indica que el tipo de documento siempre debe diligenciarse y debe ser de acuerdo a los definidos en la resolución. Este tipo de documento tiene una longitud de 2 y es un campo numérico. Vamos a observar cuál es el tipo de documento según la resolución. Si miramos, por ejemplo, ya en la resolución 112, que es ya la que nos da los parámetros para este año, entonces cuando hablamos del tipo de documento, estamos hablando básicamente de estos.
Dice, por ejemplo, para diligenciar la casilla de tipo de documento del tercero se debe utilizar la siguiente codificación. Nos dice que la codificación es 11, registro civil de nacimiento, 12, tarjeta de identidad, 13, cédula de ciudadanía, 21, tarjeta de extranjería, 22, cédula de extranjería, 31 NIT, 41 pasaporte, 42 tipo de documento extranjero y 43 sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. Ahí tenemos entonces 9 tipos o clases de documento que son los que utiliza la resolución pues para indicarnos o para identificar al tercero en sí dentro de la información exógena. Si miramos dentro de nuestra aplicación, entonces nosotros acá tenemos los mismos 9 tipos o clases de documentos. La única diferencia es que aquí no aparece el código, pero la aplicación internamente sabe cuál es el código para cada uno de estos tipos de documento. Aparece registro civil, tarjeta de identidad, cédula, cédula de extranjería, tarjeta de extranjería NIT, pasaporte, documento extranjero y el último que se nos menciona ahí, que es este para información exógena, es el que aparece dentro de la resolución como el tipo 43, que dice sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. Ahí están entonces los mismos 9 tipos o clases de documento. ¿Qué hay que resaltarle a estos 9 tipos o clases de documento? Simplemente que yo en el programa marcando ya, por ejemplo, que este señor Mariano Rodríguez tiene una cédula, entonces el sistema ya con eso sabe de una vez que es una persona natural y que su tipo de documento es del tipo 13 y no del tipo 31, por ejemplo, cuando es un NIT. O sea, internamente él ya tiene esa clasificación para cada uno de ellos. Si continuamos observando dentro de la resolución, entonces ahora nos aparece el número de identificación. Dice que es de longitud 20, o sea que lleva 20 dígitos. Dice siempre debe diligenciarse, o sea que es obligatorio tener el número de identificación y dice que se debe diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Dentro de la aplicación, si recordamos, nosotros en un solo campo tenemos la identificación y tenemos también el dígito de verificación para las personas pues que sean empresas o que sean personas jurídicas, como por ejemplo, distribuidora la mía, SAS Bogotá, que la tenemos acá con guión 0. Dentro de la resolución se nos indica que no puede contener guiones, entonces de una vez para que ustedes tengan la tranquilidad, el sistema se encarga automáticamente de quitar el guión del número de identificación de ese tercero. Por lo tanto, si él encuentra que es guión 0, por ejemplo, él simplemente le va a quitar el guión 0 para poder llevar solamente la identificación a ese campo de identificación dentro de la estructura técnica. Por lo tanto, si usted tiene sus NITs creados con el dígito de verificación, no se preocupen que el sistema automáticamente se lo quita. Observen que después del campo número de identificación viene uno que se llama dígito de verificación. Nos dice que es entero y que es de longitud 1, o sea que solo puede contener un carácter. Dice, para este tipo de documento 31 NIT, si se conoce, debe diligenciarse. Entonces aquí es importante hacer una aclaración y es que si el tipo de documento no es 31, no se debe diligenciar ese campo. O sea que usted a sus personas naturales, a las personas que tienen cédula, que tienen registro civil, que tienen tarjeta de identidad, no tiene necesidad de colocarles el dígito de verificación. Observe que la resolución en eso es muy clara y dice para el tipo de documento 31 NIT, si se conoce, debe diligenciarse. Y dice muy bien, si se conoce. O sea que tampoco es obligatorio colocarlo, pero observen que va en un campo aparte, en otra columna diferente de la información. Por eso la aplicación les decía, quita automáticamente el guión y el dígito de verificación para llevar ese dígito de verificación. Si usted lo tiene dentro de su NIT, él lo lleva automáticamente a ese campo, dígito de verificación dentro de la tabla final que va a salir en información exógena. Luego de esto, por ejemplo, empiezan a aparecer la parte de los apellidos. Dice primer apellido del informado. Dice que en caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse. O sea que ya sabemos que si es una persona natural tiene que llevar el primer apellido. Dice segundo apellido. Dice en caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse, o sea que nos están diciendo de una vez que si no conocemos el segundo apellido del informado, tampoco lo tenemos que inventar ni tenemos que colocar alguna cosa, simplemente se debe diligenciar si se conoce. Luego nos dice el primer nombre del informado, dice en caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse, o sea que si es una persona natural es obligatorio hasta este momento que lleve el primer nombre y el primer apellido. Luego dice, otros nombres del informado, dice, en caso de ser una persona natural y si se conoce, debe diligenciarse. ¿Qué significa esto? Que si es
Una razón social, por ejemplo, no tiene por qué tener distribución del nombre, si es una persona natural, y si conocemos otros nombres del informado los debemos diligenciar, si no tampoco es obligatorio inventarse cualquiera, simplemente no se coloca ese segundo nombre. Dentro de la aplicación entonces, ¿qué sucede con los nombres de las personas naturales? Simplemente sucede lo siguiente: cuando yo le he marcado que es una cédula, el sistema automáticamente viene y me lo distribuye. Observen, por ejemplo, este señor Londoño Mauricio únicamente tiene primer nombre y primer apellido. El sistema lo sabe distribuir perfectamente si se digitó de la forma correcta, que sería primer apellido, primer nombre y segundo nombre. Como le dijimos que era una cédula, o sea que es una persona natural con identificación del tipo 13, él ya sabe que tiene que llevar mínimo primer nombre y primer apellido. Entonces nos toma ese nombre y nos lo distribuye de una vez. Nos coloca el primer nombre y el primer apellido. Lo mismo con todos los demás terceros. El sistema, si le seleccionamos correctamente el tipo de documento, cojamos por ejemplo al señor Ríos Onofre Augusto de Jesús, cogemos por ejemplo este señor, sabemos que tiene cédula. ¿Qué hace el sistema? Viene y nos lo distribuye de una vez, nos dice, vea, su primer nombre es Augusto, el segundo es de Jesús, primer apellido Ríos y el segundo apellido es Onofre. Entonces, si ustedes observan, la aplicación está diseñada tal cual, con el requisito que nos indica la DIAN para el nombre de las personas naturales. Lo mismo sucede si es, por ejemplo, tarjeta de identidad o si es registro civil. Simplemente viene y distribuye el nombre. Continuando entonces con la información de la resolución en sí, nos habla, por ejemplo, de otro campo que se llama razón social del informado. En este caso nos dice que en caso de ser una persona jurídica siempre debe diligenciarse, o sea que es obligatorio para todos los que sean personas jurídicas. Dentro de la aplicación entonces, para el caso de las personas jurídicas, llámese cualquier empresa, por ejemplo distribuidora del mariachi, ¿qué va a suceder con distribuidor del mariachi? Que como es un NIT, entonces yo simplemente cuando lo creo dentro de mi operación normal, dentro de la contabilidad, le marco que es un NIT y observen que el sistema ya no me lo distribuye acá, sino que de una vez me coloca que es una persona jurídica y me deja el nombre solo como lo digité allá en la casilla del nombre. ¿Qué significa esto? Que el sistema ya automáticamente sabe, y a la hora de irme a generar el medio magnético o la información exógena, que no me lo debe distribuir como primer nombre, primer apellido y segundo apellido, sino que como es una persona jurídica, tiene un NID, entonces me va a llevar este nombre que aparece en esta casilla de nombre. ¿A qué campo? Al campo razón social de la información exógena. Por eso dentro de este archivo está toda la información básica que vamos a requerir de todos y cada uno de los terceros. Si seguimos observando, por ejemplo, luego nos habla de la dirección, nos dice, en caso que el país de residencia sea Colombia, siempre debe diligenciarse. Para esto nosotros tenemos también un campo que se llama dirección. En este campo de dirección entonces va la dirección de ¿quién? De ese tercero que vamos a informar, pues, o que tenemos creado dentro de nuestra contabilidad y que probablemente salga informado en información exógena. Él ya sabe que este campo de dirección pues lo va a llevar al medio magnético como la dirección de ese tercero. Sabemos, de acuerdo a la resolución, que en caso de que el país de residencia sea Colombia, siempre debe diligenciarse. Entonces ya sabemos que para todos los nacionales es obligatorio. Entonces es importante que usted llene esas direcciones y que tenga las direcciones de todos sus terceros bien almacenadas dentro de la base de datos. ¿Qué es importante tener en cuenta con las direcciones? Que las direcciones utilizan unas abreviaturas, por ejemplo CR para carrera, CL para calle, entonces es bueno hacer uso de ese tipo de abreviaturas pues para que no queden unas direcciones inmensas y el sistema las pueda reconocer fácilmente en el proceso de la información exógena. Luego de la dirección encontramos dos campos que son el código del departamento y el código del municipio. Observen que con respecto al campo código de departamento nos dice que es de 2 dígitos, pues de una longitud de 2, nos dice que es el código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el país de residencia sea Colombia, siempre debe diligenciarse. Ahí ya tenemos otra cosa que es importante, es que para los colombianos es obligatorio que lleven el código del departamento. Y con respecto al código del municipio nos dice, código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el país de residencia sea Colombia, siempre debe diligenciarse. Observemos que dentro de la resolución de medios magnéticos está en 2 campos por separado. 2 dígitos para el código del departamento y 3 dígitos para el código del municipio, pero en 2 casillas o campos por separado dentro de la información exógena. Si lo miramos
dentro de la aplicación, dentro de nuestro mega activo, encontramos entonces que nosotros tenemos un solo campo para el departamento y municipio, en el cual queda el código del departamento, que es por ejemplo 05, en este caso que es Medellín, y el municipio es 001, ahí tenemos Antioquia, Medellín. No se preocupen porque esté unido el código del departamento y municipio, porque la aplicación automáticamente sabe, y al momento de la generación de la información exógena va a separar el 05 y va a separar el 001. Después del código del departamento y municipio encontramos otro campo, que es el país de residencia o domicilio. En este caso, si observamos, la aplicación nos dice que es un código que tiene 4 caracteres y nos dice que de acuerdo a los definidos por la resolución siempre debe diligenciarse. En este caso, ya basándonos por ejemplo en la resolución 112, que es la de este año, hablando por ejemplo del formato 1001, que es el mismo que estamos mirando técnicamente, pero ya dentro de la resolución de este año, nos dice por ejemplo, información de pagos, abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas, de acuerdo con lo establecido en los literales B y E del artículo 631 del Estatuto Tributario, los obligados deberán informar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia y domicilio de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos en cuenta. Entonces observen que aquí nos indica que es obligatorio informar el país de residencia. Entonces sabemos por ejemplo que para el formato 1001 es obligatorio el país. Ya dentro de la misma resolución pues uno se dará cuenta de si hay alguno de los formatos que nos pide la DIAN en los cuales no se exija o no sea necesario informar el país de residencia. Con este campo entonces termina como la información de los terceros. Como les decía, nos basamos en el formato 1001 porque es el que más información contiene de los terceros, pero obviamente esa misma información de los terceros nos va a servir para todos los demás formatos que debemos presentar a la DIAN. Una vez vista esta estructura de los formatos, en el siguiente video vamos a ver la herramienta que tiene la aplicación que nos va a permitir hacer la corrección o la organización de la información de los terceros sin necesidad de tenerlos que corregir uno a uno desde la misma tabla de nits que estamos viendo en la aplicación.